Nuestro próximo ponente es don Óscar Enrique García Jiménez, que es vicepresidente de la ITT, uno de los coorganizadores de este congreso. Buena tarde para todos, qué gusto poderlos ver a ustedes el día de hoy y qué gusto tenerlos aquí y poderles hablar. Mi nombre es Óscar Enrique García, soy médico, vengo de Colombia y el objetivo mío es poder mostrar a ustedes qué estamos haciendo en Colombia. Mi charla va a ser enfocada a algo que pues no han tocado mucho aquí en estos 2 días y es el tema del costo en salud. Es un tema un poco álgico, pero pues definitivamente nos damos cuenta que todo sistema de salud está definitivamente ligado al tema del costo, ¿no? Entonces, la charla es visión económica de un modelo de atención en salud, costo eficiente y costo efectivo. Voy a plantear más o menos cómo es el problema en el mundo, cómo ha sido la realidad de nosotros como empresa de telemedicina en Colombia, cómo lo hemos hecho y ustedes juzgarán los resultados. Voy a dar unos resultados someros, tenemos muchísimos por indicadores, pero pues no tendría todo el tiempo para hacerlo, entonces voy a dar algunos resultados y ustedes finalmente juzgarán cuáles han sido nuestros resultados. Finalmente unas lecciones aprendidas. Entonces, inicialmente hablábamos que la telemedicina era una herramienta, un modelo de atención para aumentar la posibilidad de cobertura en salud. Pero pues después de resolver el tema de cobertura en salud nos hemos dado cuenta que hemos resuelto mucho tema de cobertura, pero hemos impactado la calidad a nivel internacional. Entonces tenemos muchísima cobertura, pero muy baja calidad. Y entonces tenemos muchos pacientes acostados en el suelo, todos con cobertura en salud, pero con una atención muy mala. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. El Producto Interno Bruto en los países, pues tiene que ser distribuido en diferentes cosas, en el sector inmobiliario, en las finanzas, en la sanidad, en la educación, en la construcción, en la defensa y en otras cosas. Y cómo es el estado actual en el mundo. En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto dedicado a la salud es del 16 al 20% y con un incremento anual del 2%. O sea, no va a quedar dinero ni para la construcción, ni para la defensa, ni para la educación, ni para ninguna otra cosa. En España hay cifras que hablan del 9.2% y en incremento. Cifras en Colombia, el año pasado cerramos con el 8% y con un incremento del 4% anual que se previene para este año. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Una sostenibilidad económica de políticas de salud muy deficiente en la cuerda floja. O sea, estamos proyectando a que la sostenibilidad económica de los modelos de atención en salud en todos los países está temblando. Desde el grupo Quick Doctor de Bogotá, Colombia, hemos generado un modelo de atención en salud costo eficiente y costo efectivo. Duramos 4 años haciendo pilotajes sobre telemedicina y no pegábamos. Íbamos en Colombia, ¿cómo funciona? En Colombia el derecho a la salud es constitucional, todo el mundo tiene derecho a la salud, entonces todo el mundo puede alegar y decir, oye, tengo derecho a la salud, y el gobierno, mediante la Ley 100, ha creado administradoras de planes de beneficio, que son empresas que cubren a las diferentes poblaciones a diferentes niveles y están obligadas a prestarle los servicios de salud. Entonces nosotros ofrecíamos nuestro proyecto de telemedicina y nuestro modelo de atención en telemedicina y a nosotros nunca nos contrataban. Entonces nos dimos cuenta que no solamente era innovación en telemedicina, sino que teníamos algo que estaba fallando y teníamos que hacer otro tipo de innovación. Entonces hicimos una reingeniería de nuestro proyecto e hicimos una innovación en calidad. Entonces, la telemedicina sí, como una solución, pero que tiene definitivamente que ahorrarle dinero al sistema de salud. Y entonces, la propuesta y el mensaje que yo quiero dejar es que si hacemos, aparte de eso, innovación en telemedicina, pero esta innovación en telemedicina está orientada a innovación en calidad, podemos estar mejorando la calidad de la atención a los pacientes, disminuyendo el costo en los sistemas de salud. Calidad. Entonces, ¿en qué? Calidad en la atención clínico-administrativa, calidad en la atención clínica y calidad en la atención del costo. Colombia es, creo que el sitio más legislado en telemedicina de todo el mundo.
según el observatorio que tenemos la ley 100, tenemos la ley de habeas data y la aplican a telemedicina. Tenemos la norma de habilitación en salud que ya incluye la telemedicina y dice cuáles son los estándares mínimos para poder funcionar en un proyecto de telemedicina en Colombia. Nosotros no podemos hacer telemedicina por Skype, no podemos hacer telemedicina por WhatsApp, tenemos que tener unas plataformas definidas que garanticen la seguridad del paciente. Tenemos aparte de esos 7 estándares de habilitación y cada estándar tiene muchos subtítulos que tenemos que cumplir, y después de unas visitas rigurosas de los entes de control, entonces nos dan una certificación donde dicen sí puedes trabajar bajo la modalidad de telemedicina. Y así es. Tenemos un tarifario nacional, que ese tarifario es quien pone los valores de cuánto cuesta una consulta médica especializada, cuánto cuesta una cirugía, cuánto cuesta una apendicectomía, y eso es para todo el territorio nacional. Tenemos la ley estatutaria de 1751 en salud. Tenemos la ley de historia clínica que nos dice cómo debe ser una historia clínica, cuáles son, cuánto tiempo se tiene que guardar una historia clínica, que son 18 años, y cuáles son cómo debe estar constituida una historia clínica. Y tenemos la ley también de telemedicina que dice todos los lineamientos de telemedicina en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos muchas leyes que hacen más difícil la práctica, más estricta la práctica. Tenemos unos precios bajos donde una consulta médica especializada está costando 35.500 pesos colombianos, o sea, 11.8 euros, y unos insumos altos, que significa plataformas de telemedicina con equipos de conexión que son extremadamente altos, al ver el costo de una teleconsulta y lo que puede costar hacer una teleconsulta. Y entonces, después de todo este panorama tan gris, ¿cómo hacemos telemedicina en Colombia y cómo hacemos para sostenernos en telemedicina en Colombia? Entonces hemos elaborado una cosa que llamamos el PAMEC, que es el proyecto de mejoramiento de garantía para la calidad de la atención en salud. Y hablamos, vuelvo y repito, de calidad de la atención administrativa, calidad de la atención clínica y calidad de la atención del costo. ¿Qué es la calidad de la atención administrativa? Es que cuando los pacientes soliciten una consulta médica, en el tiempo récord, podemos estar dándole una consulta médica. Tenemos unos tiempos de 6 horas para consulta médica especializada y consulta médica general, y 24 horas para consulta médica especializada. Y tratamos de que administrativamente podamos resolver en 24 horas una consulta médica especializada. En la atención clínica estamos midiendo cómo es el ejercicio médico de los especialistas con los pacientes, cuánto tiempo duran, qué calidad humana están teniendo los especialistas, si los medicamentos que están formulando y los diagnósticos son los que realmente el paciente necesitaba, o si están más bien desviándose hacia la formulación por influencia de los laboratorios, si los paraclínicos que están solicitando son los que pertinentemente necesitaba el paciente, o si simplemente inducen la toma de laboratorios que no sirven para nada, ¿sí? Y la calidad de la atención del costo, y es que estamos rastreando que los costos en salud que nuestros especialistas están haciendo al generar paraclínicos sean los que realmente el paciente necesita. Frecuentemente veíamos que solicitábamos un cuadremático que no servía para nada porque no definía ninguna conducta. Entonces, mediante un proceso de auditoría para el mejoramiento de la calidad, estamos ajustando a nuestros profesionales para que si un paciente necesita algo, efectivamente se le dé, pero no se le dé más de lo que necesita ni menos de lo que necesita, simplemente lo que se necesita. Cuando tomo un cuadremático a un paciente y el paciente no necesita, con ese dinero le causo daño al paciente porque tengo que chuzarlo, tengo que invadirlo y le genero más morbilidad. Y hemos hecho entonces 3 modelos que han sido efectivos y que han permitido que seamos sostenibles. Un modelo de teleconsulta, un modelo de telemonitoría y un modelo de hospitalización en casa. Los indicadores que tenemos y que medimos son oportunidad de la asignación de consulta médica general, que eso es la resta entre el momento en que el paciente pide la cita y cuánto tiempo duramos en darle la cita. Entonces eso es una resta y tiene que estar menos de 6 horas. La oportunidad de la asignación de citas de medicina especializada y tiene que estar a menos de 24 horas, y así con todas las especialidades. La tasa de reingresos de pacientes hospitalizados y la proporción de hipertensión arterial controlada y diabetes controlada.
Finalmente, la satisfacción y lealtad. Estamos viendo la satisfacción global de los pacientes que hemos tenido. Hemos contratado a una empresa para que nos haga encuestas de satisfacción de los pacientes que vemos por telemedicina y por lo tanto mirar si estamos siendo amables con el paciente, si están quedando satisfechos, porque puede ser que estemos viendo muchos pacientes por telemedicina, pero todos estén inconformes y estamos midiendo eso también. Y indicadores de gestión de gerencia del riesgo, que es cuántos pacientes que estamos viendo por telemedicina se nos están muriendo cuando están hospitalizados en casa o si no se nos están muriendo, y cuánta tasa de infección hemos tenido asociado al cuidado de la salud y una proporción de vigilancia de eventos adversos que hemos tenido en telemedicina. ¿Todo para qué? Para ajustarnos, aplicar el ciclo PHBA y poder gestionar el riesgo en salud. 3 modelos de atención, ya los expliqué, los 3 tipos de calidades, y los resultados han sido los siguientes. El mes pasado cerramos con 8.120 consultas al mes, de medicina especializada desde medicina interna hasta nefrología. Tenemos habilitados por el Ministerio de Salud 22 especialidades y subespecialidades, las cuales hemos visto 8.120 consultas, que no es mucho, es simplemente la agenda mes de 10 médicos, pero pues es una cifra importante. Nosotros vemos a los pacientes de forma directa y nos permitimos interactuar con ellos en teleconsulta, siempre acompañados en Colombia. La telemedicina se hace con un centro de referencia, que somos nosotros, que estamos en Bogotá y tenemos los especialistas, y con un centro remisor, que es el que está a distancia y que hay un médico general, donde nos comenta a los pacientes, nos presenta a los pacientes, y nosotros podemos gestionarlos desde ahí, desde la parte médica. Y hemos, pues obviamente, utilizado todas las tecnologías de la información para poder utilizar todos los registros biométricos de los pacientes que hemos estado viendo. Los resultados han sido los siguientes. 8.120 consultas al mes, cuestan en euro 96.086 euros. Hemos disminuido 516 traslados en ambulancia básica, que nos cuestan 86.000 euros. 125 traslados medicalizados, que nos cuestan 62.000 euros. Si hacemos la cuenta de 148.000 euros, que es la suma de los traslados de ambulancia básica más medicalizada, por los costos totales de la consulta, nos da un resultado de ahorro en costo de 52.414 euros para el sistema de salud. Y obviamente eran traslados que podíamos manejarlos por telemedicina. Entonces le hemos ahorrado a las instituciones que nos han contratado este dinero, y las tasas de satisfacción de los pacientes que hemos medido están por encima del 90%. En telemonitoría que hemos hecho, le dimos a las administradoras de planes de beneficio, les dijimos, mire, regálenos, denos los 10 pacientes más complicados que tengan, los que ustedes no puedan controlar, y nosotros se los telemonitorizamos. Y entonces ellos dijeron, bueno, tenemos 10 pacientes diabéticos, estos pacientes ingresan cada 3 meses a la hospitalización, ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Aproximadamente un día de cuidado intensivo en Colombia cuesta 1.800.000 pesos la cama día, ¿sí? Entonces aproximadamente estos pacientes estaban gastándose en cada ingreso a hospitalización 8 millones de pesos colombianos, y dijeron, bueno, pues si gastamos 1 millón de pesos más, pues eso no va a hacer la diferencia. Entonces ellos nos han puesto el reto y nos han dado 10 pacientes diabéticos de difícil manejo. Estos pacientes tenían 2 ingresos al mes por hospitalización y un ingreso trimestral a la unidad de cuidado intensivo. Muchos de ellos eran niños, y nosotros lo que hemos es monitorizado 24 horas del día en tiempo real las cifras de glicemia de estos pacientes, y entonces lo que hacemos es que cuando el paciente come mal y la glicemia va aumentando en 300, 350, llamamos al cuidador o llamamos al paciente dependiendo de las habilidades que tenga el paciente, y le decimos, mira, se te está subiendo la glicemia a 400, a 350, por favor ajusta la dosis de la insulina y aplícate tantas unidades. ¿Qué resultados nosotros hemos tenido? 3 días de unidad de cuidado intensivo nos costaban 506 euros. Un paciente, 3 días en UCI, 1.520 euros, más la medicación y otros, y no tenían control de diabetes. Los resultados, nosotros cobrábamos 500 euros trimestrales y ningún ingreso a UCI en el hospital, y con un control de diabetes. Entonces, ahí están los costos y los ahorros en salud.
Y finalmente, la hospitalización en casa. Hemos hospitalizado pacientes en casa y hemos hecho altas tempranas. Un médico presencial en la casa veía 6 a 8 pacientes en 6 horas. Por telemedicina vemos 18 pacientes en 6 horas, 180 pacientes por 6 horas de forma presencial y por telemedicina 540 pacientes en 6 horas por mes. La disponibilidad por presencial era cada 24 horas y la disponibilidad en telemedicina cuando el paciente hospitalizado necesitaba al médico era de 24 horas, siempre estaba disponible. La monitoría era con evaluaciones y análisis cada vez que el médico visitaba al paciente, con hospitalización en casa era cada vez que se necesitaba. Lo hemos hecho de esta forma con equipos periféricos que hemos trasladado a la casa de los pacientes. Y la reducción en costos ha sido de 100 euros por día por la hospitalización de los pacientes. Y las tasas de infección intrahospitalaria en el momento no está reportado, pues porque están en casa. Entonces, finalmente, la invitación es hacer modelos y hacer innovación que sean costo eficientes para la calidad de la atención de los pacientes, pero también que ahorren costos al sistema. La idea es que la telemedicina no se vuelva otra carga y otro peso para colapsar al sistema, sino que al contrario, de forma eficiente, con calidad, podamos beneficiar al paciente, podamos enviar al paciente a la casa, podamos controlar al paciente a la casa y reduzcamos los costos en salud. Finalmente, para hacer la invitación al tercer Congreso Iberoamericano de Telesalud, que va a ser en el 2017, en noviembre, en Bogotá. Muchas gracias.